Cristo puede mover montes, pero también los puede detener, ¿eh? O sea, tenga conciencia de eso, ¿no? Esta semana ha sido muy diferente, muy sui generis. Y bueno, realmente no esta semana. Yo creo que casi todo lo que va del mes de septiembre. Este día jueves íbamos rumbo a Morelos y me mandaron un mensaje que no había quien escribiera la reflexión en el boletín. Y entonces yo traía muchísimas ideas en mi cabeza y le contesté a Martita, dame chance hoy que llegue en la noche, te mando el escrito y la reflexión. Pero la realidad es que no había tiempo y entonces le escribí a Esther, bueno, le hablé a Esther y le dije, ¿sabes qué? Por favor, escribe la reflexión para esta semana y alusiva a lo que estamos experimentando aquí en nuestra nación. Y parece que Esther me leyó el pensamiento. Parece que Esther me leyó el pensamiento por uno de los párrafos que es precisamente lo que tienen en su interior. Dice, seamos luz. Y en esa parte de Romanos 2, versos 14 y 15 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley. Cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y esto yo lo relacionaba mucho. El primer pasaje que vino a mi mente al ver lo que estábamos viviendo era Génesis capítulo 1, versos 26 en adelante. Y en el verso 26 primordialmente, donde dice la palabra de Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Y por qué menciono esto? Porque al ver la condición que estamos viviendo como nación, pude observar cómo la gente se volcó en ayuda. Estoy sorprendido cómo la gente se volcó en ayuda. Estoy sorprendido cómo aquellos tan criticados llamados millennials, tan criticados, de verdad dieron la cara. Dieron la cara y mostraron de qué están hechos. Mostraron de qué están hechos. Estuvimos desde el día miércoles en el centro de acopio de la Convención Regional Bautista y era impresionante la cantidad de gente que llegaba a dejar sus donativos, víveres y demás. Y sorpréndase, yo calculo que más del 80% de gente que llegaba no era creyente. Más del 80% de gente que llegaba no era creyente. De repente llegaban personas, ¿qué es lo que se necesitan? Pusieron algunos carteles ahí en la puerta acerca de las necesidades y se iban. Y como 2, 3 horas después llegaban con su camioneta llena de cosas para ayudar a las personas. De repente llegó una camioneta, ellos no habían pasado, pero llegaron, vieron que era centro de acopio, y traían cantidad de bebidas, cantidad de despensas y demás. Y al final, bueno, orábamos por las personas, primero les agradecíamos y orábamos por ellos. Y les dijimos a ellos, oramos por ustedes. No, gracias. Sí, déjanos orar. No, mejor recen por los que todavía están en necesidad. Nosotros ya rezamos en la mañana. Ok, pero de todos modos vamos a orar por ustedes, aunque se fueron y oramos, ¿no? Fuimos el día, a partir del día jueves, ¿verdad? Jueves allá a Tetela de Volcán. Me habla Josué en la mañana y me dice, pastor, ya los chavos de aquí del seminario se están organizando para salir. Y bueno, yo quisiera ir y le digo, adelante, nos vimos de todos modos ahí. Yo no pensé que los iba a ver ahí, sino que se iban a ir directo y no traían transporte y vámonos. Y nos fuimos. Y era impresionante también ver la cantidad de los famosos millennials, con toda su disposición, ayudar a las casas que estaban derruidas en aquel lugar. Era impresionante. Me impresionó también mis chavos del seminario que con todo su corazón estaban sirviendo ahí, se quedaron a dormir ahí el día jueves y el día miércoles ya habían andado allá por Xochimilco, el día jueves allá en Tetela del Volcán, el día viernes pues amanecieron ahí y ya por la tarde se regresaron dando su servicio con todo su corazón.
Era impresionante ver cómo la gente se movilizó. Impresionante. Pero le digo, me impresionó más que las personas no creyentes estaban respondiendo de una manera sorprendente. Y yo recordaba ese pasaje donde dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios sigue presente en la vida de cada persona. Y esa imagen y semejanza de Dios parece que de repente despierta. Decía un autor que se apellida Maston, en un libro que se llama Ética de la Vida Cristiana, él dice, parece que esa imagen, aunque de repente distorsionada por el pecado, pero esa imagen es tan sensible a la voz de Dios, que es cuando el Espíritu Santo puede hablar a sus vidas y ellos pueden volver al Señor. Y de repente responden, como dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos, por naturaleza, parece que, aunque no conocen la ley, pero ahí en su corazón hay algo que les dice, esto es lo correcto que debes hacer. Esto es lo correcto que tú debes hacer. Bueno, pero déjeme darle una crónica que es realmente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Una crónica porque hay muchas cosas que me fueron sorprendiendo durante casi todo este mes de septiembre. Y voy a empezar 6 de septiembre. ¿Recuerda qué sucedió el 6 de septiembre? 6 de septiembre, ¿alguien recuerda? Se dispara la alerta sísmica. Se dispara la alerta sísmica como aquello de las 7 de la noche y falsa alarma. Falsa alarma, pero todos ya estábamos bien espantados, ¿no? Día 7 de septiembre 2017, son las 23:49 de la noche, las 23:49 horas, y suena la alerta sísmica y muchos pensaban, otra vez. Pero que empieza a sentirse la sacudida, ¿no? Y empezamos a recibir noticias de Oaxaca, de Chiapas principalmente. Tengo una cuñada que vive en Chiapas, en Cintalapa, Chiapas, y no la localizábamos, pero ya después pude contactarme con una de sus hijas. Ya nos dijeron, tuvimos que salirnos de la casa, nos fuimos a la casa de mi cuñada porque parece que tenía cuarteaduras, pero después empezamos a oír las cosas que estaban experimentando en Oaxaca. Casas destruidas, la gente en la calle, y bueno, hacía calor y pues ahí en la hamaca estaban algunos de ellos pasando la noche, pero yo me preguntaba, ¿y después de esto qué? ¿Después de esto qué? Ya por ahí Priscila nos pusimos de acuerdo para empezar a mandar mensajes a los hermanos para traer ayuda y luego pensar la forma de llevarlo y demás. Bueno, tenemos un chavo en el seminario que él es de Oaxaca y se fue para allá. Bueno, se fueron, otro de Chiapas es Darwin es de Chiapas porque murió su abuelito, no murió por el sismo, pero murió su abuelito, pero su abuelita, la casa de su abuelita quedó muy afectada y luego lo crítico es que la familia no se quería hacer cargo de la abuelita, ¿no? Y entonces estaba en su corazón muy dolido. Pero Oaxaca, Jonathan se fue por 5 días más o menos y regresó porque dice, ya tengo que regresar al seminario, pero dice, realmente yo no quería regresar, yo quería estar allá. Y en una de las clases que tenemos, es la clase de ética cristiana, él dice, de repente yo creo que nada más tenía necesidad de desahogarse. Y me dice, hermano, quiero decir algo. Dice, yo soy muy miedoso. Estábamos hablando de la ética y la moral en el tiempo de los profetas y cómo los profetas se levantaban con poder a denunciar lo que estaba pasando en nuestro alrededor. Leímos, por ejemplo, a Ageo, leímos, por ejemplo, a Amós, leímos, por ejemplo, Joel, y veíamos cómo la gente dice, ya estaba esperando nada más que llegara el día de fiesta para llegar y vender y falsificar sus balanzas. Y luego vender al pobre por un par de calzado. Y decían ellos, parece que es lo que estamos viviendo. Y entonces fue cuando él se animó y me dijo, quiero compartir algo. Estuve allá en Oaxaca, la situación está muy crítica. Quise movilizar a la gente, hablé con los pastores y me dijeron los pastores, no, vamos a orar. Vamos a orar. No, pero necesitamos ir y ayudar a la gente que está con sus casas derribadas y la gente que tiene necesidad. No, eso no es para nosotros. Eso es teología de la liberación, dice que le dijeron los pastores.
Pero estaba desahogándose, o sea, él lo estaba diciendo con mucha pasión. Y dice, yo les dije, ojalá les caiga un terremoto a ustedes para que vean lo que se siente, ¿no? Y le digo, mira, qué padre que ya te estás desahogando. Después de como 20 minutos que se desahogó, le digo, qué padre que ya te estás desahogando, pero ahora hay que canalizar ese enojo. No es malo enojarse, ¿o sí es malo? Jesús se enojó, ¿no? Ahí dice en el Evangelio de Juan que cuando vio a los cambistas y a los vendedores, dice que haciendo un azote de cuerdas, y esa palabra haciendo es bien significativa, no significa que de inmediato llegó y volcó, haciendo significa que se tomó un tiempito, o sea, no lo hizo de inmediato. Ese es el famoso, yo creo que Jesús mientras así estaba contando, 1, 2, hasta 10, ¿no? Y ya que hubo controlado el enojo, los echó para afuera, ¿no? Haciendo una... No está mal enojarse. ¿Por qué? Porque si tú no te enojas, no va a suceder nada. Hay una organización que se llama, ¿cómo se llama? México contra el secuestro, ¿se llama así? La de la señora Miranda de Wallace, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Alto al secuestro, algo así se llama, donde están personas que padecieron secuestro de familiares, pero mientras ellos no lo habían experimentado, muchos de ellos no hacían nada. Entonces, hasta que no nos duele, hasta que no nos enojamos, no vamos a hacer nada. Y entonces él estaba muy molesto y le digo, ¿sabes qué? Tienes que canalizar eso. Aquí en el seminario no hemos hecho nada. Le digo, tranquilo, empieza a platicar, haz una cartita acerca de las necesidades que tú viste allá y vamos a hacerlo. Eso fue una semana después, bueno, unos 5 días después, fue como por el 14, una semana después, 14 de septiembre, Jonathan nos hablaba de su experiencia en Oaxaca. De eso nos hablaba. Y entonces yo ese fin de semana lo estuve moliendo, que pasó la cartita. Y algunos decían, vamos a hacer un video. Y bueno, se quedó ahí. El siguiente martes que tuve clase con él, le digo, ¿qué pasó? Ya. Y así, ahí se estaban poniendo de acuerdo para terminarla, porque todavía hay necesidad en aquella zona. Ese martes estábamos en la clase y fue cuando se sintió la sacudida. De repente se sintió que la tierra brincaba y yo, ingenuo, uno de mis alumnos estaba moviendo el pie, estaba cruzando el pie y lo estaba moviendo así. Yo decía, ¿a poco tiene la fuerza como para que lo sintamos así, no? Y de repente ya vino el jalón y entonces vámonos hacia afuera. Muchos de inmediato empezamos a pensar en nuestra familia. De inmediato empezamos a pensar en nuestra familia. Empezamos a tratar de comunicarnos, de repente se cayeron las líneas, se saturan y demás. Y ya empezó a fluir la comunicación, nos comunicamos con Harry y dice, estaba en el auditorio, ¿qué es? ¿Sí es el auditorio? El salón de congresos, estaba en una conferencia y de repente en el TEC de Monterrey de repente se dice que empieza a moverse, empiezan a caer como no sé qué eran, sí, pero antes de eso como cosillas empezaron a caer y les dijeron no se muevan, y de repente ya los plafones empiezan a caerse y ya fue cuando nos dice Harry, nos salimos corriendo. ¿Y qué más pasó? Dice que cuando iban corriendo, saliendo, veían como los puentes de ahí que unían los 2 edificios se venían abajo. Y ya fue cuando empezó a cundir muchas noticias. Del seminario yo iba a ir al TEC de Monterrey a recogerlos. Pues para llegar aquí hice 4 horas. Gracias a Dios, una prima de mi esposa, que también tiene su niña allá, ella se fue, ella vive aquí en donde está el Burger King, atrasito, se fue, lo recogió, me dijo, ya tengo a tus hijos conmigo, le digo, ok, por favor llévalos y nos vemos en tu casa. 4 horas hice de allá hacia acá y entonces empezó ya a fluir la información de las cosas que estaban sucediendo. Y venía a mi mente el Salmo 46:1, donde dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas.
Y ese pasaje venía retumbando en mi cabeza cuando ya oímos que los hijos estaban a salvos. Pero también yo me ponía a pensar, ¿y los que no? ¿Y sus familias? Y quiero ser bien honesto, a veces creo que los cristianos somos muy egoístas. Somos muy egoístas, pensamos en nosotros mismos, en nuestra familia, en el pueblo de Dios, pero nos olvidamos de tanta gente que está padeciendo y está en necesidad. Y una de las cosas que Dios nos tiene que mover es a ser sensibles a la necesidad de los demás. Y yo creo que los demás, por así decirlo, hoy nos dieron un ejemplo, se movilizaron. Se movilizaron. El día miércoles nos dimos cita ya en las oficinas de la convención regional. Algunos de ustedes ya empezaron a llegar por ahí y aprendizaje. Creo que las iglesias necesitamos cursos de protección civil y aquí tenemos que empezar aquí en la iglesia a hacerlo también. Algún cursito de protección civil y también eso nos tiene que ayudar a organizarnos para saber bien qué hacer en tiempos de desastre. Porque estábamos ahí ya mucha gente, ya estaban empezando a llegar los víveres, pero no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. ¿A dónde los llevamos? Nadie sabía. Entonces de repente, pues vamos a dar un recorrido por los lugares, a ver de qué manera podemos ayudar. Y bueno, yo creo que eso fue algo que nos empezó a mover, a despertar a la sensibilidad, porque nos dijeron, nosotros nos vamos a Xochimilco. Yo me vine con un grupo, primero vinimos aquí a Tlalpan, donde se cayeron los edificios. Yo logré colarme casi a donde estaba el edificio derruido, pero vi cuadrillas ya muy bien organizadas, cada persona con todo su equipo, cada uno de ellos llevaba un polín, pero yo creo que eran cerca de 100 personas, si no es que un poquito más. Algunos estaban en la zona del desastre, algunos más estaban atrás esperando instrucciones. De repente dieron una instrucción y todos colocaron los polines y dije, aquí hay muy buena organización. Entonces fuimos a dar otro recorrido a otros lugares y ya estaba saturado de gente, incluso en algunos lugares decían, ya regrésense, hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. Entonces ya por la tarde también nos enteramos de que en algunos hospitales había necesidad de material de curación y demás, y gracias a Dios estaba llegando mucho de ese recurso ahí en la convención regional y nos dimos a la tarea de ir a algunos hospitales a llevar. Primero nos habían dicho en el GEA González, llegamos al GEA González, dijeron ya el ejército nos trajo bastante, adelantito llegamos al INER, de enfermedades respiratorias, y nos dijeron aquí sí lo necesitamos, nuestros médicos están saliendo y están llevando cada uno de ellos material y equipo para atender. ¿Y qué seguía? ¿Y qué seguía? Bueno, seguíamos ahí en el acopio y al día siguiente ya fue cuando Josué me llamó y dijo, vamos a ir a Tetela del Volcán. Y ya en la mañana que estábamos ahí en la convención regional, nos empezamos a organizar los grupos. Le digo, los chavos les faltaba quien les llevara, faltaba quien llevara también herramienta y equipo. Le digo, pues vámonos. Yo le había quitado el asiento de atrás a la camioneta, entonces había muy buen espacio, la llenamos hasta que yo ya no podía ver por el retrovisor, y con los muchachos también, y vámonos. Y empezamos a ver la gran necesidad. Y gracias a Dios, tú contactaste a la hermana Alma de allá de Tetela, una hermana que es una miembro de la iglesia, pero era la hermana que estaba coordinando todo el movimiento allá en el templo de la iglesia de Tetela del Volcán, un templo bautista. Me decías, somos bien poquitos, somos como 20 miembros que nos reunimos aquí. Y yo me acordaba desde que yo era estudiante del seminario hace como 25 años, uno de mis compañeros ya iba a aquel lugar y sigue todavía en las mismas condiciones. Y yo creo que esto tiene que ser un despertar en aquel lugar, porque la gente lo ubicó. La gente lo ubicó, el lugar se convirtió en un centro de acopio, todo el mundo llegaba y de verdad fluía el recurso de una manera impresionante. Solamente el día viernes, de repente me habla un pastor, oye Ricardo, les voy a mandar 200 kilos de pollo. 200 kilos de pollo, y por la tarde del viernes llegaron ahí una de esas cajotas que usan, no sé cómo se llaman, que usan los polleros, y llegaron ahí y órale, atender a la comunidad. Y bueno, aprovecharon también para los que estaban ayudando ahí, prepararles de comer. De repente llegó un güerillo, no sé si lo conociste, Yoscar se llama, o no sé,
Yoscar se llama, un güerillo. Llegó ahí, algunas decían, el guapillo que está ahí ese. Llegó y de repente me dice, oye, ¿puedo dejar mis cosas ahí adentro del templo? Le digo, yo creo que sí, no hay ningún problema. Las dejó, se fue y se quedó y sigue allá, ¿eh? Se quedó y se focalizó allí en la iglesia como el centro de operaciones. Y llama y llama y llama gente y llama y llama y llama ayuda y ha mandado no sé cuántas camionetas de ayuda a aquel lugar. Ha llegado gente a aquel lugar, dicen los muchachos que hasta los que iban con ellos, algunos eran artistas. Dicen, pero llegaban, ya localizaron y focalizaron ese lugar como un centro de operaciones, centro de acopio y demás. Y estaban diciendo muchos de ellos, yo creo que podemos confiar en ustedes porque hay una desconfianza impresionante en las instituciones oficiales. Yo creo que confiamos en ustedes. Ok, ayer por la noche ya me venía y me llama, bueno, recibo una llamada y me dice, ¿usted es el señor Ricardo Pichardo? Sí. Mire, le llama a la oficial Mónica, soy de no sé qué, de la gendarmería, y el señor Mauricio, no me acuerdo el apellido, me dijo que me comunicara con usted. Y yo pensé, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hicieron? Dicen, no, es que iba una camioneta de víveres y me dijo el señor Mauricio que podía comunicarme con usted y para ponerlo porque ustedes van a hacer buena distribución de ello. Y bueno, le digo, sí, le comunico, le voy a dar los datos de la persona de aquí, y ya cuando regresaba volví a marcarle, le digo, oiga, no le puedo enviar la ubicación, le di su teléfono aquí, sí, ya se puso en contacto y me decía, les agradecemos. O sea, ella agradeciéndome cuando yo al final le dije, no, pues nosotros les agradecemos que se hayan fijado en nosotros para poder servir, pero ella me decía, les agradecemos a ustedes que puedan ayudarnos en hacer un buen uso de este recurso que ha llegado. Les agradecemos y estoy aquí para servirle, para lo que se le ofrezca. Ya me dijo, no sé qué, era oficial de no sé qué de la gendarmería. Aquí estamos para servirle. Le digo, pues yo también, yo soy el pastor fulano de tal y también estamos para servirle, y de verdad que Dios bendiga mucho sus vidas, y ahí tiene mi contacto y y demás. Y ha fluido la ayuda de una manera impresionante, de una manera impresionante. Mi reflexión es la siguiente: yo creo que esta es una oportunidad, es una gran oportunidad. Uno, para que la iglesia despierte. Uno, para que la iglesia despierte. Para que despertemos y más que post ahí en el Facebook, pongamos las manos a servir. No quiero decir que esté mal aquellos que dijeron vamos a orar y demás. Por supuesto que se necesita la oración. Pero hay muchos que sí podemos poner manos a la obra. Hay muchos que sí podemos poner manos a la obra. Hay muchos que sí podemos ir y arremangarnos y agarrar una pala y agarrar un pico y demás y servir a los hermanos. Me encantaba las chicas que fueron de la iglesia, que iban bien maquilladitas. No, regresaron bien maquilladitas, perdón, sí me equivoqué. Regresaron bien maquilladitas de polvo. De verdad, ver cómo meter las manos, sacar el escombro, y todo, uno, por servir, y dos, por observar la necesidad de la gente. Me encantaba ver a Leo, María Antonia y todos los que nos metimos allá en esa casa de la hermana Porfiria. De repente me dice Leo, oiga pastor, y pues vamos a regresar después para ahora ayudarles a construir, ¿no? Y le dijimos a la hermana Porfiria, ya cuando esté listo nos contacta para venir un equipo para ayudarle a construir su casa. Y dice, sí, muchas gracias, ustedes me la tiraron, ahora me ayudan a construirla, ¿no? Porque todavía habían quedado unas bardas ahí que tuvimos que tirarlas, ¿no? Ahora me ayudan a construirlo, ¿no? Y de verdad, observar a Gilberto que no se cansaba, ¿no? Ya por ahí Leo le decía, ya vayas, no. Y ahí estaba Gilberto tendiendo las manos. Y bueno, muchos de ustedes orando, de verdad, gracias. Muchos de ustedes dando para que otros pudiéramos llegar allá, de verdad, muchas gracias. Pero ahora viene lo bueno, porque esta semana fue la semana de euforia.
Esta semana fue la semana donde todo el mundo estábamos conmovidos, desgraciadamente algunos no tanto, y a lo mejor necesitan lo que dijo mi alumno Jonathan, que les caiga a ustedes un terremoto para que experimenten. Pero viene lo bueno, viene lo bueno. Y yo creo que necesitamos despertar como iglesia a la necesidad que hay en nuestra comunidad. Necesitamos hacer algo más que simplemente reunirnos, tener un bonito tiempo, escuchar a un loco aquí al frente predicar y hablar. Necesitamos algo más que eso. Y no importa dónde te encuentres. Puede ser que allí, en tu trabajo, a lo mejor te toca a ti brindar consuelo a aquellos que están desesperados. Porque de verdad parecía que, ahora sí como dice la Biblia, la tierra como que estaba bramando, ¿no? Y seguramente había muchos desesperados. Allí donde tú estás, Dios quiere que brindes consuelo. El día jueves que regresábamos, fuimos mi esposa y yo a una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme. Y empezaban a hacer su acopio y les decíamos, miren, ahí tenemos, vamos a ver mañana dónde lo mandamos. Y luego se me acerca una persona y me dice, ya tal organización están poniéndose de acuerdo para mañana salir a evangelizar. Les digo, no se necesita ahorita que vayan a hacer eso, se necesita que vayan a meter las manos ahí. Y bueno, esa es una forma de evangelizar también, ¿no? Esa es una forma de hacerlo también, ¿no? Allí donde tú estás, siente el dolor de la gente. Observa, como Jesús decía ahí en la palabra, que Él veía a la gente como ovejas sin pastor. Veía a la gente dolida y dice que tuvo compasión de ella. Compasión. ¿Qué significa eso? ¿Será compasión una palabra compuesta? Sí, ¿verdad? Con pasión. ¿Qué hace la pasión? ¿Alguna vez han amado apasionadamente? A ver, levante su mano, ¿quién ha amado apasionadamente? ¡Wow! Los otros voltean a ver a su pareja, que les meta un codazo. ¿Han amado apasionadamente? Y ahora, honestamente, ¿cuántas tonterías podemos llegar a cometer cuando amamos apasionadamente? Les platicaba que una vez hablaba con un grupo de pastores y un pastor dijo, no, yo hasta le llevé serenata a mi esposa y canto re feo, dice. Hasta mi suegro me corrió, me echó una cubetada de agua y me corrió. Canto re feo. Bueno, nos atrevemos a tantas cosas. La pasión en el Señor Jesucristo significó entregar su vida. Dice que veía a la gente como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos y esa compasión o esa pasión que lo movió. Hasta así se conoce la etapa final de la vida de Jesús, ¿cierto? La pasión de Jesús lo llevó a entregar su vida por usted y por mí. Por esa pasión. Tuvo compasión de la gente. Yo quiero animarle a que algunos a lo mejor ya regresaron a sus trabajos, algunos otros quizás regresan mañana. Observe a la gente a su alrededor y observe cómo están angustiados, dice la Biblia, como ovejas sin pastor, y de verdad sienta compasión por ellos. Y a lo mejor a usted les toca brindar consuelo allí donde se encuentra. Brindar consuelo. Algunos otros todavía tienen la oportunidad de ir y ayudar en los lugares donde hay necesidad. Hay algunos, por ejemplo, que hay que hacer caso del mandamiento número 11, ¿no? ¿Sí saben el mandamiento 11? ¿Se los dices, Moni? No estorben, ¿sí? Hay algunos que sí, ese es el mandamiento número 11. No cometerás estorbo. Pichardo, capítulo 2, versículo 1. Pero si tú puedes tender la mano de otra manera, hazlo. Esta semana yo les animaría a que siguieran apoyando, trayendo víveres para llevarlos a la convención regional y se pueda distribuir. Aquí está Jonathan y Pris desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y estarán listos para recibirles con los brazos abiertos. Hay algunos que tal vez tengan la disposición, los vamos a canalizar ahí en la convención regional para que puedan convertirse en los brazos extendidos de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Y en algunas ocasiones nos tenemos que convertir en los brazos para poder tender la mano al caído. En algunas ocasiones nos tenemos que convertir en los brazos para brindar ese abrazo que tal vez usted necesitaba el día de hoy. Y con mucha razón y con mucha certeza dijo Rebeca hace rato, hoy más que en otros días lo necesitamos. Hoy más que otros días lo necesitamos. Me encantó el pasaje que leímos hace rato, el Salmo 121. Salmo 121, que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si está hablando de socorro, está hablando de una situación de crisis, de una situación de necesidad. Y dice que en momentos de necesidad, ¿qué hace el salmista? ¿Qué dice que hace? Alzaré mis ojos a los montes. Jonathan, ¿qué significan los montes según en la Biblia? Lugares de adoración. Ajá. Entonces la palabra de Dios nos dice, cuando te encuentres en una situación crítica, cuando te encuentres en una situación de que los perros bravos te corretean. Chiste local. Chiste local. Alza tus ojos a los montes. Dice la palabra de Dios, adora al Señor. Adora al Señor. Cuando estés viviendo tiempos críticos, tiempos de necesidad, adora al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. Los montes eran los lugares de adoración. Muchos profetas tuvieron que trabajar duro contra el pueblo de Israel porque habían hecho de los montes lugares de adoración para dioses paganos. Pero el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. Allí en el Señor, allí en el monte, yo le adoraré, yo le buscaré al Dios verdadero. A Él es a quien voy a buscar en adoración. ¿Recuerdas cuando Saúl era atormentado por un demonio y David tocaba el arpa y era apaciguado? Así cuando tú estés en un momento de crisis, en un momento de necesidad, adora al Señor. Yo quiero animarle a cada una de las familias que hoy en la noche, cuando estemos en la casa a punto de dormir, no nos durmamos sin haber adorado al Señor. Adoremos al Señor. ¿Por qué no? A través de la alabanza, a través del canto. Hagámoslo. Hagámoslo. Dice el salmista que de allí es de donde venía su socorro. De allí es de donde venía la paz que su corazón necesitaba. Y de allí es donde va a venir la paz que nuestra nación está necesitando en estos momentos. Por eso, este es un tiempo oportuno para que usted brinde palabras de consuelo, brinde palabras de ánimo. Y las mejores palabras de ánimo son aquellas que inspiró el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Jesucristo. El Espíritu Santo es el Consolador. Aquel que Jesús dejó para brindarnos el consuelo. Y Él inspiró la Biblia, eso es lo que dice. Entonces, usted tiene en sus manos herramientas poderosas para que en este momento en que la vida de muchos parece que se está derrumbando, usted le dé palabra de esperanza. Usted le dé palabra de consuelo. Y usted le diga que en Jesucristo hay esperanza. En Jesucristo hay un porvenir. Y que pueda decirles, como dice el profeta Jeremías, Dios tiene para ustedes planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Este es un tiempo de sensibilidad y yo creo que los creyentes tenemos también que sensibilizarnos, no solamente a nosotros mismos. Ya si usted no se sensibiliza, le digo, yo no sé qué usted necesite, sino sensibilizarnos con aquel que está padeciendo necesidad el día de hoy. Es un momento oportuno para tender la mano al necesitado. Y le digo, esta fue la semana más crítica, pero vienen semanas en las cuales de repente ya volvemos a la normalidad y se nos olvida lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Me gustaría invitarle de verdad
a que usted que tiene la posibilidad, el día martes nos reunimos a orar ahí y vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por nuestro México. Espero que usted sea sensible al dolor de la gente y en estos momentos intercedamos juntos por nuestra nación, por los necesitados, por aquellos que perdieron a sus familiares, aquellos que perdieron a sus pequeñitos en aquel colegio. ¿Usted se imagina el dolor? Seamos sensibles, seamos sensibles. Quiero leer el pasaje que también compartió Esther, ahí de Isaías 58, versos del 6 al 10. El pueblo de Israel se había vuelto bastante religioso, de tal manera que seguían al pie de la letra la ley. Ayunaban, celebraban las fiestas, se circuncidaban, etcétera. Seguían al pie de la letra la ley, pero se habían olvidado de la esencia de la ley. De la esencia de la ley se habían olvidado. Se había convertido la vida en una rutina. Se había convertido la vida religiosa en una rutina. Y por eso el Señor, a través del profeta Isaías, tiene que decirle lo siguiente: esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez y su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. ¿Entiende? ¿Entiende lo contrastante de la vida religiosa con la realidad que quiere el Señor que vivamos? A mí me impacta cuando dice, el verdadero ayuno es comparte tu comida con el hambriento. A ver, ¿cómo? ¿No ayunar es abstenerse de alimentos? ¿No es eso el ayuno? Entonces, ¿por qué Dios me dice, comparte tu alimento con el hambriento? ¿Sabe por qué le está diciendo? Porque no han entendido la esencia de ese acto de adoración. El ayuno es un acto de adoración. ¿Por qué el Señor tiene que decirles también a través del profeta Isaías, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón? ¿Cómo? El prepucio de mi corazón. ¿Cómo está eso? Les está hablando nuevamente de la esencia de la vida, de la esencia de la vida al caminar con el Señor. Ustedes han practicado al pie de la letra aquello que se ha dicho en la ley, pero se han olvidado de la esencia. Echa lo malo fuera de ti, no solamente una parte de tu cuerpo, sino lo malo. Hay que trabajar de raíz en los mismos 10 mandamientos. Algunos critican los 10 mandamientos porque se presentan de una manera negativa. No cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se olvidan mucho de la esencia también que hay en los 10 mandamientos. Jesús por eso después tiene que decir, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, aquel que mira a una mujer para adulterarla, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús va a la raíz. Y eso es lo que quiere que nosotros vivamos. La raíz, la esencia del Evangelio. No únicamente prácticas, sino la esencia del Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, Jesús va a trabajar desde la intención. ¿Por qué? Porque desde ahí es de donde se generan las acciones. Dice, ¿dónde está tu tesoro? La Biblia.
Dice, ahí está tu corazón. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que vas a poner en primer lugar en tu vida? Y desde la antigüedad, en los 10 mandamientos, después el Señor Jesús lo repite ahí en el gran mandamiento: pon al Señor tu Dios con todo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ponlo en primer lugar y todas las cosas se van a ordenar de una manera natural, pero hay que llegar a la esencia del asunto. Y hoy estamos viviendo tiempos de necesidad en las cuales se requiere que el cristiano viva la esencia del cristianismo. Yo no vine para ser servido, dijo Jesús, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios quiere que ustedes y yo vivamos la esencia del Evangelio. Tal vez usted se va a remangar las manos, o mejor, los pantalones, y se va a poner de rodillas a orar. Hágalo. Tal vez usted se va a remangar las manos y va a tener que ir a donde están aquellos necesitados hoy en día. O a lo mejor se va a remangar las manos ahí en su casa y va a preparar alimento para llevar. Pero Dios quiere que hoy vivamos la esencia de la vida cristiana. Que no nos quedemos simplemente como aquellos religiosos de hace tantos siglos, como los fariseos, que seguían al pie de la letra la ley, pero se enojaban cuando Jesús sanaba a un enfermo porque era día de reposo. ¿Se da cuenta qué tontería eso? Entonces, yo quiero animarle que vivamos la esencia del Evangelio. Vívala. Allí, donde le ha tocado estar esta semana. Si usted ya regresó al trabajo, allí viva la esencia del Evangelio. Le garantizo que muchos de sus compañeros están todavía asustados. Dele palabra de consuelo, dele palabra de ánimo. Si usted tiene algo que compartir, hágalo. Vienen los momentos más difíciles. Cuando la gente, cuando las autoridades se olvidan de aquellos que están en necesidad y en desgracia. Hoy es un tiempo precioso para que la iglesia de Jesucristo despierte. Y como decía Pablo, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te va a alumbrar Jesucristo. Hoy es un tiempo para que la iglesia de Jesucristo despierte de su aletargamiento y muestre que Dios tiene planes y propósitos aún en medio de la crisis que estamos viviendo como nación. Tiende la mano esta semana. Da palabras de consuelo, da palabra de vida a aquellos que parece que están como muertos esta semana. Yo quiero animarte a que pienses en este momento en algunas personas en las cuales o con las cuales esta semana tú pudieras hacer una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. El día jueves, que llegamos a Tetela del Volcán, para empezar llegamos bien tarde. Un montón de tráfico, bien tarde, llegamos a las 4 de la tarde. ¿Y ahora? Pues ahora de una vez. Ahí había una familia en una esquinita que su casa estaba derruida. Por ahí vieron un videíto que mandé de un niño que le dije, ¿quién eres y qué haces aquí? Era su casa. Y me decía el niño, fuimos a la escuela, nosotros estábamos en la escuela. Mi papá se había ido a trabajar. Y cuando regresamos, así ya encontramos la casa. Y el Señor nos decía, ¿pueden ayudarme nada más a limpiar esta parte de aquí para que podamos poner aquí una carpita o algo para pasar la noche? Y bueno, nos echamos fácil ahí, no sé, como unas 2, 3 horas ahí, nada más, ya se estaba oscureciendo. Y veíamos que había muchos otros lugares necesitados. Pero el Señor trajo un pensamiento a mi mente y decía, en ellos, este día, ya hicieron la diferencia. Ya hicieron la diferencia. Día viernes, casi nos pasamos más de mediodía ahí en casa de la hermana Porfiria. Y también el Señor me recordó, en esta familia ya hicieron la diferencia.
Antes de salir, la hermana Porfiria, no sé si le dijo a mi esposa o a quién le dijo, oigan, mis hijos no son creyentes. Mis hijos no son creyentes. Y entonces ya le dije a los chavos del seminario, los que se quedaron ahí todavía, oigan, los hijos de la hermana no son creyentes, vamos a traerlos, vamos a orar por ellos y vamos a compartirles algo. Y bueno, oramos ahí un momentito por ellos. Uno de los chavos del seminario, Juan Carlos, le compartió un poquito. Y yo creo que en ellos, ese día, hicimos la diferencia. Entonces, yo quiero animarte a que esta semana tú seas sal y seas luz y haga la diferencia. Ahí donde estás, ahí donde estás. Tal vez tú no tienes la oportunidad de ir a aquellos lugares, no importa, pero desde ahí donde estás, tú puedes hacer una diferencia. Tú puedes hacer una diferencia. Orando, compartiendo. Si puedes yendo, está bien. Si puedes ofrendando, dando, está bien. Pero seamos los brazos extendidos de nuestro Señor. Que esta semana, de verdad, la iglesia de Jesucristo se convierta en los brazos extendidos y pueda cumplirse lo que dice aquí Isaías. Pueda cumplirse la misión que también dijo Isaías y que posteriormente recordó el Señor Jesús cuando compartió, cuando leyó el rollo del profeta Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para llevar buenas nuevas a los pobres, liberar al oprimido, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Que la iglesia de Jesucristo, que hoy es el cuerpo de Cristo, de verdad, sigamos cumpliendo con la misión que dice la Biblia, que dice la palabra. Quiero pedirle que usted, ahí en su lugar, tome un tiempito y ore al Señor. Y dígale, Señor, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que haga nuestra iglesia? Señor, ¿qué quieres que hagan nuestras iglesias? Señor, que en medio de esta crisis podamos convertirnos en luz y en sal. Que iluminemos, Señor. Sabemos que no es una luz propia, sino es la luz que refleja la presencia tuya en nuestras vidas. Permítenos ser sal. Permítenos darle sabor a la vida, a nuestra sociedad. Permite, Señor, que podamos salir de este lugar y observar cómo la gente está agobiada como oveja sin pastor y que sintamos compasión por ella y que esa pasión sea lo que nos lleve incluso a desgastarnos para cumplir tu plan y tu propósito. Padre, escucha la oración de cada uno. Pon en su mente y en su corazón algo específico, algo práctico, ¿por qué no personas específicas a quienes esta semana ellos puedan brindarle la mano, puedan brindarle ayuda, puedan darle palabra de consuelo, puedan darle palabra que transforme sus vidas? Trae en este preciso instante a su mente y a su corazón formas y personas a quien ayudar. Señor, que este sea un despertar para tu iglesia, que sea un despertar para nuestro México y que no volvamos a ser igual. Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, así dijiste, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Padre, hoy es un tiempo en el cual te pedimos que sanes nuestro México. Permite que sea un tiempo en el cual la gente se vuelva a ti. Permite que sea un tiempo en el cual tu iglesia se levante para llevar un mensaje de vida práctico, no solamente con palabras, sino práctico, y la gente pueda volverse a ti. Señor, nuevamente sana nuestro México. Hoy te lo ponemos en tus manos. Quiero orar por la gente que ha quedado desamparada. Señor, que pronto pueda tener un techo. Quiero orar por la gente que tuvo pérdidas en familiares. Señor, consuela sus corazones. Quiero rogar por la gente que tuvo pérdidas materiales, Señor, que pronto se levanten, que puedan contemplar que tú eres un Dios proveedor, que tú eres un Dios que da y que se da, y que ellos pueden conocerte y tú les puedes levantar de las ruinas. Señor, te ruego por nuestras autoridades. De verdad, Señor, hazles más sensibles, que se conviertan en verdaderos servidores públicos, Señor, que dejen a un lado la burocracia y puedan de verdad convertirse en canales de ayuda al pueblo que necesita. Señor, ayúdanos de verdad a prepararnos para que no nos agarren las situaciones de sorpresa. Ayúdanos a prepararnos con anticipación, que podamos aprender de esta experiencia que hemos vivido. Y Señor, que esta semana, cada uno de los que estamos aquí, podamos hacer la diferencia en alguien más. De alguna manera, úsanos, Señor. Úsanos. Te lo rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les use esta semana. Que Dios les use. No dejen de orar, de interceder. Los esperamos el martes para que juntos oremos por nuestra nación. Y si en sus manos está algo más que eso, no lo dude. No lo dude. Ya lo decía el Señor Jesús en el libro de los Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. Es feliz aquel que da. Y es más feliz aquel que se da. Que Dios les bendiga y que les use poderosamente en esta semana. Dios les bendiga.